Buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela González Suárez, soy estudiante de la Universidad del Pacífico, sede Buenaventura Valle. En este momento estoy cursando la carrera de Administración de Negocios Internacionales. El tema que les voy a dar a tratar es Administración de Base de Datos. Ok, la Administración de Base de Datos se consta de estos puntos: archivos convencionales, dependencias de datos programa y la redundancia de datos, definición de base de datos, ventaja en el uso de las bases de datos, el sistema manejador de bases de datos, el administrador de las bases de datos, tipos de modelos de bases de datos distribuidas, dataware, data mining, minería de datos en español y tendencias futuras. Ok, como primer punto tenemos archivos convencionales. Toda empresa debe contar con información oportuna y disponible en el momento que se requiera para la toma de decisiones dentro de una organización. Almacenar tantos programas de manera tradicional dentro de una organización durante muchos años puede causar los siguientes problemas: la redundancia y consistencia de datos, que es que hay datos duplicados y están almacenados en distintos lugares, y la dependencia de programas y datos. Quiere decir que cuando un programa requiera un cambio, los datos también se tendrán que cambiar. Ok, la definición de una base de datos es una colección de información organizada en la que un programa pueda seleccionar rápidamente los datos que necesite. Es decir, en pocas palabras, que es un sistema de archivos electrónicos. Un sistema de base de datos se compone por cuatro cosas: dato, software, hardware y usuario. Por consiguiente, se describirán cada uno. Los datos. Los datos son números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones o situaciones, y una base de datos se constituye de datos almacenados. El hardware se refiere a los dispositivos de almacenamiento donde se guardan y se encuentran las bases de datos. El software se establece por un conjunto de programas que lo conocen como Sistema Manejador de Datos, DBMS, Database Management System. Y usuario, hay tres clases de usuarios que se relacionan con una base de datos. Primero, el programador de las aplicaciones, que es el que crea programas que utilizan las bases de datos. El usuario final es el que accesa a la base de datos por lenguajes de programación. Y el tercero es administrador de la base de datos, DBA, Database Administration, es quien se encarga del control de las bases de datos. Ventaja del uso de la base de datos: globalización de la información. Esto quiere decir de que la información se va a encontrar cuando se necesite y la va a tener varias personas en diferentes computadores. Eliminación de la información redundante. Es lo mismo que quise decir ahora, pero esta quiere decir de que no va a haber información repetida. Permite mantener la integridad de la información. Es la seguridad con la que se va a mantener las bases de datos y la información que se encuentra en ella. Y dependencia de los datos. Quiere decir de que si un programa necesita algún cambio, no se va a tener que cambiar los datos porque el programa se cambió. Ok, el sistema manejador de base de datos, DBMS, es un conjunto de programas que se encargan de manejar la creación y todos los accesos a la base de datos. Se componen de tres lenguajes, y estos son el lenguaje de definición de datos, DDL, Data Definition Language; lenguaje de manipulación de datos, DML, Data Manipulation Language; y lenguaje de consulta. El administrador de la base de datos, DBA. El administrador de la base de datos es aquella persona que se encarga de definir y controlar las bases de datos corporativas, que también proporciona asesoría a los usuarios y ejecutivos que lo requieran. Entre sus funciones están: apoyar y asesorar durante el proceso de adquisición de las bases de datos, tanto del paquete corporativo como los paquetes que servirán de herramienta para usuarios finales para crear sus propias bases de datos; definir la información que tendrán las bases de datos corporativas; mantener la relación y comunicación estrecha con los especialistas de las bases de datos, que suelen laborar con el proveedor que vendió el paquete que maneja las bases de datos; diseñar las estructuras de almacenamiento y estrategias de acceso a las bases de datos. Eh, Tipos de modelos de base de datos. En esta sección se estudian algunas alternativas de organización y estructuración de la información contenida en una base de datos. Existen tres modelos disponibles para diseñarla. Existe el modelo jerárquico, el modelo de red y el modelo relacional. La diferencia está en la manera de los registros ligados entre ellos. Como ven en la imagen, el jerárquico, el red y la relacional.
Conceptualmente, el más fácil es el relacional. Con facilidad de diseño, el más difícil es el jerárquico. La facilidad de mantenimiento, el más fácil viene siendo el relacional. La redundancia de datos, la más baja es el modelo de red. Y la facilidad de uso es el modelo relacional. Nos vamos a concentrar más en el modelo relacional porque es el que más se utiliza ahora. El modelo relacional. Ese modelo se está presentando con mucha más frecuencia debido a que tiene muchas más ventajas que los anteriores. Entre ellas están el más rápido entendimiento por parte de los usuarios que no tienen nada de conocimientos profundos acerca de sistemas de base de datos. Ese modelo de datos organiza y presenta los datos en forma de tabla o relaciones con la información contenida en las bases de datos que se reduce a operaciones lógicas que se efectúan con las distintas tablas. Las operaciones básicas son seleccionar renglones de alguna tabla, select, seleccionar columnas de alguna tabla, project, unir o juntar información de varias tablas, join. La base de datos distribuida. Muchas organizaciones se encuentran distribuidas geográficamente y necesitan el uso compartido de la información. Para eso pueden utilizar bases de datos distribuidas, es decir, que no están almacenadas totalmente en un lugar físico, y se comunican por medio de enlaces de comunicaciones mediante una red de computadoras distribuidas geográficamente. Quiere decir de que no solo se encuentran en una, por decirlo así, una computadora o en una memoria, sino que se encuentra en el Internet como los modelos que están utilizando ahorita, que es la nube que se encuentra en Internet. Data Warehouse, que es un conjunto de datos integrados orientados hacia una materia que varían con el tiempo y que no son transitorios, los cuales apoyan el proceso de toma de decisiones de una administración. La importancia se le da en que son primordial en los sistemas de soporte para la toma de decisiones. Una de las características principales que ellos tienen son datos organizados hacia entidades, por ejemplo, producto cliente, en vez de estar orientados hacia el proceso. Se crean y diseñan fuera de las bases de datos operacionales. Y una vez que los datos son almacenados, eso no cambia y el almacén de datos puede tener un tiempo de vida de 5 a 10 años. Data mining o minería de datos en español. La minería de datos ayuda a los usuarios a procesar grandes reservas de datos para encontrar relaciones insospechadas. Las herramientas de minería de datos se clasifican en análisis estadístico o de datos utilizados para detectar patrones no usuales de datos, el descubrimiento de conocimientos características que tiene sus raíces de la inteligencia artificial. Consiste en extraer datos de información implícita no trivial que no se conocía potencialmente útil. En el futuro, la mayoría de las organizaciones se cambiarán a una forma más convencional del manejo de la información a la arquitectura de base de datos, debido a las ventajas derivadas de su uso. El uso de las bases de datos distribuidas se aumentará de manera considerable debido a la medida de tecnología de comunicación de datos que brinde más facilidades para ello. El uso de las bases de datos facilitará y apoyará en gran parte a los sistemas de información que se necesiten de forma rápida y en el momento adecuado. Muchas gracias por su atención, espero que tengan una buena tarde y puedan entender.